Hola amigos, Andy Rodríguez nuevamente aquí en este nuevo episodio de Hola Canadá, su podcast y su blog. Y la idea de hoy es traerles a ustedes un episodio muy interesante. Muchas veces, debido a la pandemia, vemos que hay un incremento de la necesidad de profesionales del área de la salud, específicamente enfermeras y médicos. Y antes de la situación del COVID-19, sabíamos que había una gran demanda acumulada en Canadá para profesionales del área de la enfermería. Pero muchas veces desconocemos cómo podemos hacer el proceso de poder, como profesionales latinoamericanos, poder lograr la meta de llegar a Canadá y ejercer la ocupación de enfermería, a sabiendas que es una ocupación regulada en Canadá. El día de hoy traigo para conocimiento de ustedes una entrevista muy interesante con Joana Botero, que es la encargada del canal de YouTube Enfermeras en Canadá, que es una especialista en el área para Quebec de enfermería, además de que tiene mucha experiencia asistiendo a personas en poder hacer la conversación profesional y poder trabajar eventualmente en Canadá, en la provincia de Quebec, como enfermeras. Así que espero que disfruten este tipo de entrevista, mucha información muy interesante de parte de Joana y así podamos nosotros poder sacar algún tipo de lección y aprendizaje de esta sección. Recuerden que también vamos a incluir en la parte de la descripción lo que son los contactos para que puedan ver los videos de Joana, suscribirse a su canal y también de poder tener citas para consultas específicamente con lo que tiene que ver con los pasos a realizar para poder homologar su educación de enfermería y experiencia laboral de sus países en Canadá. Espero que les guste mucho y nos veremos en la entrevista. Joana, bienvenidas a nuestra sección con Jesús Canadá en esta ocasión queremos saber un poquito de ti, Joana. Queríamos que nos dijera quién es Joana Botero y básicamente nos habla un poquito de tu vida desde Colombia hasta llegar a Canadá. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Bueno, sí, soy Joana Botero, soy enfermera registrada aquí en Canadá, de origen colombiano, como lo mencionaste. Ya llevo 10 años en este país, de los cuales ya 8 ejerciendo la profesión de enfermería aquí en Canadá, que no fue fácil hacer ese proceso. Pero pues precisamente gracias a mi experiencia y a las etapas que tuve que llevar y todo los obstáculos que tuve esta iniciativa, ¿no? Hace unos años de crear mi red de enfermeras en Canadá precisamente para abrirles el horizonte y el camino a todos esos profesionales de enfermería, licenciados y técnicos que sueñan también tener una oportunidad como la que yo tuve alguna vez, ¿no? Vivo en la provincia de Quebec, en una ciudad que se llama Saint-Hyacinthe, y actualmente, bueno, hago realmente muchas cosas. Tengo un rol con un hospital muy grande del sector público, en donde dirijo 3 clínicas ambulatorias, soy la que coordina esas clínicas. Aparte de eso, colaboro con hospitales y con el Ministerio de Inmigración de Quebec en el reclutamiento de profesionales de enfermería en Latinoamérica. Esto es reciente, desde el año pasado prácticamente se está consolidando esta colaboración. Estoy muy contenta de poder encontrar estas oportunidades, porque no solo les muestro el camino, sino que trato de abrirles puertas también. Así que voy networking y también reclutamiento, ¿verdad? Las dos áreas al mismo tiempo, muy importante. ¿Y qué te motivó realmente a pensar en Canadá como un destino migratorio? Bueno, realmente creo que hace muchos años que se hace mucha publicidad con respecto a Canadá, la calidad de vida, y siempre se ha mencionado y se mencionaba mucho que necesitaban profesionales calificados para instalarse en el país, jóvenes que quisieran venir, hacer vida acá, familia. Y curiosamente, pues así como tú, yo me referí a un consultor en inmigración en su época con mi esposo, y llenamos una encuesta, ¿no? Y nos hicieron como una preevaluación y vieron que teníamos un perfil muy interesante para lo que Canadá buscaba. Lo hicimos como muy orgánicamente y no pensamos que se iba a materializar esto después de esa preevaluación. Y por eso decidimos hacerlo, porque siempre hemos escuchado y todavía Canadá sigue siendo uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, y hoy en día nunca me he arrepentido de la decisión que tomamos. Mira, qué bien, qué bien. ¿Y qué programa fue que se le sugirió en ese momento, en esos años? Bueno, en esa época existía el programa de trabajar calificado por medio de Quebec. Nosotros cuando empezamos el proceso pensábamos, no, Canadá, Ontario, Toronto, sí, pensábamos, nunca se nos hubiera Será claro, ocurrido ni será teníamos grande. ni idea
que existía una provincia que se llamaba Quebec. Sabíamos de Montreal, pero no teníamos ni idea que hablaban francés. Entonces, en ese momento nos dijeron, no, es que realmente la mejor forma para ustedes llegar en este momento a Canadá es por medio de Quebec y necesitan francés. Entonces, en ese momento existía ese programa que nos permitió llegar como trabajadores calificados con la residencia permanente. Desafortunadamente ese programa ha tenido sus altos y bajos, ¿no? Eso te lo dejo más Claro a que ti sí. como experto Claro, en el tema de inmigración, pero de acuerdo a mi experiencia, desafortunadamente el programa no ha vuelto a funcionar como, o sea, nosotros para esa época tuvimos mucha suerte. Realmente nos tocaba en ese momento aplicar, las cosas salieron maravillosamente y pudimos llegar con la residencia. Entonces fue por ese programa. Ok, bien. ¿Y qué pareció el reto del francés? Porque dice, hay que aprender francés. ¿Sabías francés? ¿Habías estudiado francés antes? Nunca, Joana, ¿no? Nunca, nunca. Yo comenzaste de cero. en la universidad tenía que salir bilingüe, o sea, tuve que presentar un examen oficial de inglés y todo. Y cuando me dicen, no, es que para Canadá y si se quieren ir a Quebec es francés, Dios mío, ahora nos tocó cambiar el switch, pero realmente no fue una dificultad. Créeme que para nosotros los hispanófonos aprendemos mucho más fácil el francés. A mí me tomó mucho menos tiempo aprender francés que a lo que me tomó aprender inglés. Okay. Entonces, obviamente sí tuvimos que estudiar francés porque era un requisito y pues obviamente no íbamos a poder llegar al país sin tener un nivel adecuado o básico de francés, porque pues aquí tú sabes, ¿no? Las dos lenguas oficiales son el inglés y el francés. Necesitamos comunicarnos en esas lenguas. Entonces, realmente no me pareció tan difícil aprenderlo y motivo mucho y promociono mucho que yo soy fiel a mi Qué provincia bien, de qué bien. adopción y yo siempre les digo, no se bloqueen por el idioma porque se aprende. Es cuestión de echarle ganas, practicarlo, estudiarlo y finalmente uno lo logra. Y realmente ya nos tiene una prueba viviente de que, bueno, hay que aprender francés, vamos a aprender francés, vámonos para que vea. Y si usted lo logró, usted realmente ha dado testimonio de que es posible con el deseo y la voluntad. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, me imagino que estás viendo el programa migratorio y seguro que te dicen, bueno, la enfermería tiene mucha demanda en Canadá y su pareja entiendo que también de informática, también, claro, la red de informática siempre ha tenido demanda en Canadá. Pero al momento de lo que es acreditarse, o mejor dicho, homologar la posibilidad, porque a diferencia de informática, enfermería es una ocupación regulada en Canadá. ¿Qué le Exactamente. pareció ese proceso de inicio, investigación? ¿Cómo fue? Cuénteme cómo fue esa experiencia para usted de investigación. Bueno, pues yo en mi época, nosotros decidimos buscar el apoyo por una agencia así como ustedes en el apoyo migratorio. Ellos tenían sus consultores en inmigración, nos hicieron todo el acompañamiento para todo el proceso migratorio, para trabajar calificado y demás. Sin embargo, ellos simplemente me mencionaron, mire, usted como enfermera tiene que hacer unos procesos de validación que no sabemos. Usted va para Quebec, este es el Colegio de Enfermería de Quebec y ya. Buena Entonces, suerte. como quien dice, defiéndase como pueda. Exactamente. Y pues ahí fue donde yo empecé. Yo dije, no, tengo que empezar desde ya a investigar y desde mi país, antes de emigrar a Canadá, me puse en la tarea de comunicarme con el colegio, me mandaron todos los documentos, todo, y yo solita ahí hice como pude en avanzar en esos procesos. Y tomó tiempo, o sea, siempre mientras, desde el momento que iniciamos el proceso migratorio, yo empecé con el proceso para la documentación con el Colegio de Enfermería y todo eso me tomó 2 años. 2 años. Un año desde Colombia, mientras salía el proceso migratorio, mientras y al mismo tiempo hacía lo del proceso de homologación, y otro año más aquí en Canadá, porque cuando llegué obviamente tenía otras etapas más que lograr, ¿no? Con respecto al proceso, tuve que hacer un curso de actualización en enfermería en un college que me exigió la orden, un curso especializado para enfermeras inmigrantes y luego pasar el examen profesional. Oh, ok, interesante. La pregunta entonces, Joana, ¿es posible avanzar el proceso de homologar ese título de enfermería antes de llegar a Canadá? ¿Es posible comenzar? Absolutamente.
Ujú. Y es lo que más yo motivo. A mí nadie me dijo, empiécelo. Yo no sé, tuve esa iniciativa porque yo cuando llegué acá, muchos enfermeros que yo contacté llevaban 2, 3 años aquí y no habían empezado. Y yo ya había llegado con la mitad del proceso avanzado desde mi país sin que nadie me lo dijera. Y desde ahí es que yo empiezo a difundir esa información en blogs de colombianos, de blogs de extranjeros en Canadá y demás. Y mucha gente entonces se refería a mí, me preguntaban cómo hizo, cómo puedo hacer. Y entonces desde ahí fue que nació la idea. Yo dije, no, yo no puedo estar escribiendo lo mismo a todo el mundo, a todo el que me escriba un correo, era muy difícil. Y yo dije, no, voy a crear de pronto una red, tal vez con una red social. Empiezo a crear contenido, empecé a escribir artículos, entonces escribí un artículo en donde explico el paso a paso en español de todo lo que yo había vivido en el proceso. Y ya, entonces ya después lo que hacía era remitir el artículo. Y pues así fue Comenzó todo el como proceso de sí, y contacto. efectivamente se puede empezar desde el país e incluso no necesitan tener el idioma para empezar el proceso de validación. Interesante. Así que el proceso del idioma se prueba ya cuando está en Canadá. Me imagino en la última fase de la Sí, exactamente. validación. Depende de la provincia. En la mayoría hay algunas provincias que no exigen tener el idioma en la primera etapa del proceso, otras que sí. Y en el caso de Quebec no lo exige al inicio. Es realmente después, cuando ya el colegio evalúa toda la documentación, que en ese momento va a necesitar el idioma, porque puede que le digan así como a mí, tiene que ir a un college a hacer una formación, y pues ir al college es en francés, hay que tener un nivel avanzado en francés. Que tiene que ir a hacer una práctica, lo mismo, para que un hospital le dé la oportunidad de hacer la práctica, necesita tener el idioma. Entonces, depende de la provincia y depende de los requisitos, pero casi todos, o sea, todos pueden empezar desde su país de origen. Muy interesante. Cuando usted llega entonces a Canadá, Joana, ¿cuál ha sido el mayor reto al inicio de comenzar ya a trabajar como enfermera en Canadá? ¿Cuál usted considera los mayores retos que ha tenido? Realmente, pues eso, poder lograr obtener mi licencia, ese fue el mayor reto. Yo cuando pasé mi examen, que yo recibí, recuerdo tanto que lo recibí por la post, a mí me temblaba todo, yo decía, Dios ¿Cómo mío, es? para abrir este sobre, para Ah, ver si después de haber pasado tantas etapas, tantas cosas, que al haber recibido el resultado de que había pasado el examen, Dios mío, yo dije, lo logré, lo logré. Yo sentí que me quité una maleta grandísima, muy, muy pesada de mi espalda el día que recibí ese resultado. Entonces, realmente sí fue uno de los mayores retos para mí el lograr obtener la licencia, porque no es y fácil, no es pero fácil. no es imposible tampoco. No es imposible. Es muy bueno que te dice, no es imposible. Con una buena guía y experiencia, como una persona como usted, es muy posible que muchos inmigrantes puedan tener una mejor experiencia, una más rápida y más, un proceso menos preocupante, como Uh -huh. diríamos, porque la incertidumbre es lo que muchas veces mata a uno, de qué va a pasar. Pero cuando tiene una persona como usted que le puede llevar paso a paso, pues entonces ahí el beneficio es realmente inmenso. ¿Cómo ha sido la recepción de esos empleadores canadienses en cuanto a profesionales como usted de Latinoamérica en el área de enfermería? ¿Cuál ha sido el feedback que ellos le han dado, esa retroalimentación? Pues realmente pienso que los latinoamericanos, no solo yo, muchos, han dejado muy en alto el nombre de la profesión y en muchos campos, realmente en muchos campos nos desenvolvemos muy bien, realmente son más los pocos que no dejan buena imagen que en su gran mayoría nos reconocen que somos muy trabajadores, muy entregados, cumplidos y que nos adaptamos muy bien a la cultura. Somos, y eso no es solo colombiano, sino toda Latinoamérica, pienso que tenemos todos eso en común, ¿no? El gran empeño, las ganas de salir adelante y siempre un latinoamericano que deja buena imagen permite que otro entre y que otro entre. Y pues gracias a muchos esfuerzos y a otros latinos que han dejado bien el nombre de la profesión como enfermeros y al trabajo que yo he hecho, pues ya son muchos los hospitales de Quebec que quieren traer latinos porque saben que hay potencial.
saben que en potencial tuve que hacer un trabajo muy, muy arduo para convencerlos, porque había siempre ese temor, ¿no? De las competencias, de nuestras formaciones Sí, sí, sí. comparadas a las que se tienen acá y con respecto al idioma, ¿no? Entonces había mucha reticencia con respecto al idioma, porque por ejemplo Quebec pues ya tiene un tratado con Francia, ¿no? Entonces las enfermeras de Francia, ellas la tienen fácil porque ya existe como un tratado y ellas pueden venir a trabajar a Quebec sin problema. Y pues yo ahora que tengo mi licencia, si quiero ir a trabajar a Francia, lo puedo hacer. Entonces, ellos tenían se bloqueaban y se limitaban a pensar, vamos a Latinoamérica. No, es que en Latinoamérica tienen que hacer un curso. No, es que aparte de eso no hablan el idioma. Y yo les dije, no, pues que lo aprendemos. Si yo lo aprendí, muchos lo hemos aprendido, lo van a aprender. Y pues muchas personas ya están en ese proceso, ¿no? Sin ni siquiera tener una oportunidad, lo están haciendo, están trabajando en el francés, están haciendo el proceso de validación en busca de una oportunidad. Entonces, yo trabajé muy fuerte para que esos hospitales y pues el ministerio decidiera y aceptara abrir las puertas en Latinoamérica para la enfermería. Muchas gracias, porque lo que usted ha hecho, Johanna Botero, por la comunidad latinoamericana es muy importante. Ese empuje, diríamos en inglés, lobbies, hablando con la comunidad tenga acceso y los empleadores canadienses, esas instituciones canadienses, se den cuenta, especialmente en Quebec, de que hay esos talentos sí vale la pena probar y usted dando resultados y lo que han llegado también dando resultados positivos. Muy bien, buen trabajo. Una pregunta entonces, desde el punto de vista ya personal, no profesional, personal. ¿Qué le ha parecido entonces la experiencia, la expectativa suya de Canadá? ¿Se han llenado para usted y su familia? Completamente. O sea, nosotros nos sentimos más de aquí que de allá. No nos olvidamos de nuestras raíces, no olvidamos de dónde venimos. Sagradamente para nosotros ir a visitar nuestra familia cada año a Colombia es sagrado. Ahora por pandemia ya llevamos 2 años sin ir, Sí. pero ya Canadá es nuestro hogar, ya es nuestro hogar. No tenemos nada que reprocharle a Canadá. Hay cosas difíciles como todo, o sea, todo no es fácil, todo no es color de rosa, todo depende cómo uno tome las cosas. El frío, tú sabes que el frío es difícil, es duro adaptarnos al frío, pero bueno, tiene otras cosas maravillosas que hacen que olvidemos esas cosas, esas pequeñas cosas que pueden ser difíciles en la adaptación. Realmente no nos arrepentimos de haber tomado la decisión de venir a este país y por eso mismo también motivo a quienes sueñan de venir acá que lo hagan porque vale la pena. Y buen mensaje, Johanna. Imaginemos que entonces está María, una compatriota colombiana que está viendo el video en estos momentos, y esa enfermera, y dice, pero bueno, ¿qué debo yo hacer entonces para comenzar este proceso? Porque realmente Johanna me ha convencido de que tengo que probar eh, esa oportunidad ya en Quebec. ¿Cuáles serían los pasos que usted recomendaría que hiciera? Bueno, lo primero es que empiecen con el idioma, que empiecen a estudiar el idioma. En este momento, las oportunidades más grandes están en la provincia de Quebec para enfermería, porque en las otras provincias el proceso todavía es muy burocrático, toma mucho tiempo, es mucho más costoso y es un poco más tedioso. Mientras que en Quebec, pues eso no lo mencioné al inicio, pero yo ya trabajo en el Colegio Reglamentado de Quebec. Entonces, desde que empecé a trabajar con el colegio, que hago parte del comité que evalúa precisamente los expedientes de los inmigrantes, hicimos unos cambios muy, muy importantes en el proceso, que a partir de mi experiencia pudimos poner en práctica para mejorar el proceso. Entonces, el proceso ahora para validar por Quebec es mucho más amigable que en otras provincias. Entonces, yo los invito a que aprendan el francés porque aquí necesitan el francés y que empiecen sin miedo a comunicarse con el Colegio de Enfermería para empezar la documentación y empezar todos sus procesos de validación. Muy buen mensaje, muy buena oportunidad y María va a estar contenta de saber que todo es ahora más sencillo, más directo gracias a Johanna. Qué bien. Johanna, ¿y dónde te pueden encontrar esas personas que están interesados, que son enfermeros en Latinoamérica, que quieren tener esa guía suya en cuanto a los pasos ya de la parte profesional?
Bueno, pues si quieren contactarme, lo pueden hacer por medio de todas mis redes sociales. Estoy como Enfermeras Canadá en Instagram, en YouTube también tengo mi canal de Enfermeras en Canadá, Facebook Enfermeras Canadá, y también estoy por TikTok, pero TikTok pues son videos mucho más corticos, sí. más corticos, más folclóricos, pero donde está el contenido realmente de valor, con más detalle informativo. En todas mis otras redes sociales de Enfermeras en Canadá, y pues también tengo mi página web, que directamente en mi página web pueden encontrar todas mis redes sociales y contactarme por ese medio también. Perfecto. Lo que haremos nosotros es que en el video, en la parte de la descripción, vamos a incluir todos esos enlaces para que las personas puedan contactarla a usted sin problema y te puedan hacer la pregunta correspondiente. Muy bien. Perfecto. Uh-huh. ¿Y qué último mensaje tiene para nosotros entonces los inmigrantes? Ya vimos a Joana, ya estoy animado, soy enfermero, me quiero ir. Último mensaje de motivación, como inmigrante más que como enfermera. ¿Qué usted le desea a esos inmigrantes? Bueno, pues yo les digo a todos los que desean migrar y que sueñan con una mejor oportunidad, y pues qué mejor que en este país, en Canadá, que necesita poblar su país, necesita mucha mano de obra calificada, que no piensen que es imposible, no piensen que esto es para personas que tienen dinero, no necesariamente, que trabajen por ese sueño, que se pongan una meta, pero sobre todo que le pongan una fecha a esa meta, porque si dicen yo quiero, pero no empiezan a trabajar en ello, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Yo siempre recomiendo mucho empezar estos procesos jóvenes. Yo tenía 26 años cuando llegué a Canadá y yo digo, fue en el mejor momento, no tenía hijos, no tenía mucha experiencia todavía, lo que me permitía, bueno, volver a empezar, porque es un nuevo inicio, aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura, hacer todo un proceso de validación. Todos tienen su tiempo, algunos se toman más tiempo que otros. Entonces es simplemente tener claro que si es su sueño, que le pongan una fecha a ese sueño. Muchísimas gracias. Muy bonito mensaje, realmente, Joana, y realmente sé que los inmigrantes van a estar contentos de conocerla a usted. Vamos también a remitirlo a su canal de YouTube para que se suscriban y de esa manera poder enterarse y poder correr la voz, porque si usted no es enfermero, pues entonces diga a la prima o a la vecina que es enfermera que hay que ver la información que tiene Joana para ellas en cuanto a Canadá. Así que muchísimas gracias, Joana, por participar de esta pequeña entrevista y esperamos que seguir escuchando de usted y de informaciones acerca de la oportunidad de enfermeras en Canadá. Claro que sí, mil gracias Andy por este espacio a Nexus Immigration. Ya saben que también ustedes, es muy importante buscar asesoramiento de personas expertas y personas que estén registradas y tengan obviamente el potencial y el poder de poderlos asesorar, porque eso les va a permitir a ustedes van a ahorrar incluso más dinero si buscan estos espacios de asesoramiento para mostrarles de mejor manera su camino y de acuerdo a su perfil. Muchísimas gracias y bueno, y quedamos en contacto para colaborar si alguno de tus clientes desea un apoyo por parte de Enfermeras en Canadá. Claro que sí, va a ser un placer referirlo a una persona experta en la materia. Claro que sí. Muchas gracias, Joana.